Anunciábamos el tema de esta noche y hoy queremos hablar de pasando de lo viejo a lo nuevo. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos en un lugar donde ya es parte del pasado, sino que tenemos que avanzar hacia lo nuevo. Y quiero que me acompañen a Josué capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Tal vez es un pasaje muy conocido, pero el Señor nos va a hablar a través de esta palabra. Cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de, sin ofender a Moisés, ¿verdad? Estamos hablando de lo viejo. ¿Por qué digo esto? Moisés representa la ley. Y la ley, como dice la palabra, ya quedó obsoleto porque vino un nuevo pacto. Entonces tenemos un nuevo sacerdocio. Entonces el sacerdocio levítico quedó ya viejo. Y Moisés representa la ley. Y como él representa la ley, entonces Moisés representa lo viejo. Y entonces nosotros estamos ahora en el tiempo de la gracia. Y Josué representa lo nuevo. Josué representa el Nuevo Testamento. Entonces cuando hablamos de dejar lo viejo para pasar a lo nuevo, entonces yo quiero que leamos este pasaje y ¿por qué no nos volvemos a poner de pie, mis hermanos? Y leemos la palabra del Señor de pie, con reverencia, con no solo leyendo, sino prestando atención a cada palabra que leemos. Dice Josué capítulo 1, versículo 1: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dios bendiga su palabra y pueden sentarse, mis amados hermanos. Ya que leímos este pasaje, entonces vemos a un Josué. Yo me imagino a Josué tirado en el suelo, postrado, llorando, lamentando la muerte de Moisés.
Ahí vamos a ver por qué digo yo que él estaba postrado en el suelo, estaba triste, estaba gimiendo, estaba llorando. Y el Señor se le aparece. Pero veamos ya detenidamente el pasaje que leímos. El verso 1 dice: sucedió después de la muerte de Moisés. Sucedió después de que el Señor está marcando un límite. Hasta aquí Moisés. Ahora Josué. Entonces dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo. Entonces muere Moisés, Josué se queda mal. Josué se queda haciendo luto, se queda lamentando por la muerte de Moisés. Pero cuando el pueblo de Dios, cuando los escogidos de Dios tienen problemas, tienen dificultades, a veces nosotros creemos que el Señor nos abandona, que el Señor nos deja. Y puede ser, yo no sé qué pensamientos habían en la cabeza de Josué. Tal vez decía: el Señor nos dejó. ¿Cómo es que el Señor permitió que se muriera? ¿Por qué el Señor no le autorizó a Moisés que entrara a la tierra prometida y que él la repartiera? Y muchos pensamientos pudieron haber pasado por la mente de Josué. Y ahí postrado, ahí tirado en el suelo, el Señor viene y se le aparece. Aunque nosotros creamos que el Señor nos abandonó, el Señor viene y se aparece. El Señor viene y se acerca a nosotros y tal vez nos pone la mano en la cabeza, nos pone la mano en el hombro, en la espalda, y te dice: aquí estoy yo. Aquí estoy yo para fortalecerte, para levantarte. Entonces Josué siente la presencia de Dios, siente esa fortaleza, y en el verso 2 le vuelve a decir Dios, es como que Dios le diga a Josué: mira, Josué, yo entiendo lo que estás pasando, yo entiendo tu situación. Porque ¿acaso no Josué sabía que Moisés había muerto? Si por eso estaba ahí tirado en el suelo. Pero entonces viene Dios y como que le dice: yo entiendo. Le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. No te vas a quedar ahí tirado toda la vida. No te vas a quedar ahí lamentando la muerte de Moisés toda la vida. Levántate. Levántate, porque ahorita le va a venir el Señor y le va a decir: ahora te voy a poner a hacer algo. Ahora te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Entonces le dice: levántate. Cruza este Jordán tú y todo este pueblo. Entonces ya vienen las indicaciones. Ya viene: mira, deja de estar chillando, deja de estarte lamentando. Levántate. Levántate. Levántate y cruza el Jordán. Hermanos, cruzar el Jordán no era fácil. No digo fácil por cualquier, si hablamos con los del oriente que se han atravesado el Motagua, para ellos es fácil. Pero no estoy hablando de cruzarlo nadando, o hay muchas formas de cruzar un río grande, pero no me refiero a eso. Me refiero a que del otro lado del Jordán estaba el enemigo. Ellos habían pasado ya 40 años en el desierto, 40 años, y ya hasta cómodos estaban ya. Ya se habían acomodado en el desierto, ya habían aprendido a caminar en el desierto, y Dios les había dado el maná, les había dado carne, les había dado agua. Entonces ellos sabían que aunque estuviesen en el desierto, tenían alimento, tenían la protección de Dios. Dios estaba con ellos. Entonces, aunque estuvieran en el desierto, aquí ya aprendimos a vivir en el desierto. Y entonces el Señor les muestra el límite, el río Jordán. Y ellos saben que del otro lado del Jordán están las naciones enemigas,
están los gigantes, está de todo. Y el Señor dice: entren, crucen el río y conquisten la tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer para dejar lo viejo y llegar a lo nuevo? Hermanos, cruzar el Jordán. Pareciera fácil. Está Josué ahí, tirado. El Señor dice: levántate y cruza. Pero no vas a cruzar solo, vas a llevar al pueblo. Y le dice: a la tierra que yo les doy. No está diciendo a la tierra que les voy a dar. Creo que la Reina Valera lo dice mejor. No sé qué dice la Reina Valera. A la tierra que yo les he dado, creo yo que dice. A la tierra que yo les doy. Igual que acá, entonces. O esto tengo mal la referencia de Biblia de las Américas. Pero es a la tierra. Ahí el Señor le dice a Josué: mira, toma posesión de la tierra, o pasa y toma la tierra, ve a la tierra que yo ya les di. No es que les voy a dar en un futuro, yo ya se las di. Entonces estamos, como es el último servicio de este año de la reconciliación, claro que la reconciliación continúa. La reconciliación no se termina acá, pero le agregamos otro ahora. Y eso vamos a esperar mañana aquí. ¿Y saben qué, hermanos? La razón de reunirnos mañana es porque tal vez ya aprendimos a ir allá como en los años anteriores, ir a la proclama y todas las danzoras, los patojos que danzan también con su uniforme, y ahí a danzar, salían en videos, salían en fotos. No, mañana vamos a danzar no para la gente, mañana vamos a danzar para el Señor. Por eso yo me puse a pensar y dije: necesitamos mostrarle al Señor que danzamos para Él, no para la cámara. Y mañana nos vamos a gozar danzándole al Señor y esperando a ver qué es lo que nos trae el otro año. Qué bendición tiene el Señor para nosotros. Entonces estamos a punto de salir de un año viejo, pero no de la canción aquella de yo no olvido el año viejo, sino dejar atrás. Es que miren, hermanos, este año 2020, cuando yo me quedo repasando todo el 2020, fue un año hermoso. Yo no sé quiénes lo ven así, pero fue un año hermoso. ¿Por qué razón? Si estamos aquí es porque Dios nos dio vida. ¿Cuánta gente se murió? ¿Cuánta gente se infectó y pasó? Pero no estoy hablando de los que se infectaron y eran, ¿cómo le llaman a eso? Asintomáticos. Los asintomáticos somos los que el Señor nos protegió. Que el virus llegó y no nos hizo nada. Gloria a Dios por eso. Es el Señor mostrando que Él está con nosotros, que Él nos protege. Pero cuánta gente sufrió mucho. Yo he escuchado testimonios de gente que pasaron eso y que sentían la muerte, que ya no podían respirar, que mucho dolor, que a la gran... Digo yo, ¿cómo será eso? Pero el Señor a nosotros nos protegió, a nosotros nos guardó. Entonces, eso es por un lado. Por un lado nos dio vida, nos dio salud, nos dio protección en cuanto a nuestra salud. Qué hermoso año que Dios nos haya hasta aquí, nos tenga vivos. Pero ¿a cuántos no les faltó el alimento diario? Otros, ¿por qué se engordaron? No me digan: pastor, no teníamos que comer, pastor. Y de talla S pasaron a XL. Es raro ver a alguien más delgado que como estaba en marzo.
Entonces cuando yo veo el 2020, digo, ¿cómo el Señor en medio de todo eso nos dio abundancia? Nos mostró su gloria. Entonces el 2020 fue un año hermoso. Pero el 2021, para el mundo, el mundo está afligido. ¿Saben qué? Dicen que allá por Europa, 5 países ya están pasando el COVID-2. No es lo mismo que el COVID que está acá. Ellos ya van con el 2, una cepa diferente, mayor y más potente. Y la Organización Mundial dice que vienen más pandemias no, a nosotros no nos importa eso. Lo que a nosotros nos importa es que Dios nos guarda, Dios nos protege. No importa lo que venga. No importa lo que venga, porque estamos en las manos de Dios. Entonces lo viejo se queda y pasamos a lo nuevo. Y lo nuevo va a ser más hermoso, porque su palabra lo dice. La palabra dice que la gloria postrera va a ser mejor, va a ser mayor que la primera. Entonces esto está garantizada, hermano. Vamos a ver la gloria de Dios y va a ser mayor que la que ya hemos visto, porque Dios ya lo garantizó. Pero eso sí, hay que cruzar el Jordán. Y hay que cruzar el Jordán. Si se me olvida decirles qué significa cruzar el Jordán, me lo preguntan, porque se me va. Mira, entonces el Señor le dice a Moisés: mira, levántate. ¿Qué tenemos que hacer entonces para alcanzar las bendiciones? Levantarnos. Si la palabra del Señor dice que Efesios, que Dios ya nos bendijo, no dice que nos va a bendecir, dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya nos bendijo. ¿Por qué no recibimos las bendiciones? ¿Por qué no? Porque no nos levantamos para tomarla. Porque a veces no somos valientes para arrebatar. Porque solo los violentos heredan el reino de los cielos. Pues no se trata de aquí esperando a ver a qué hora viene la bendición. No va a llegar nunca. Por eso le dice el Señor a Josué: levántate y cruza. Es de acción. Es de quitarse el miedo. Es de enfrentar. Y si entra, tiene que conquistar. Dios le dice: mira, yo te voy a entregar. No, ya te entregué a tus enemigos en tus manos. Y cuando vemos, tiene que ir a pelear. Pero la batalla está garantizada, que se va a ganar. Porque el Señor ya entregó a nuestros enemigos en nuestras manos. A la tierra que yo les doy, no es que les voy a dar, ya se las di. Dice el verso 3: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Esa promesa se la dio Dios a Moisés. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie te lo voy a dar, le dijo Moisés. Pero Moisés ya pasó. Ahora se la repite a Josué. Y le dice a Josué: mira, pasad. Y todo lugar que pise vuestro pie se lo voy a dar. Aquí, gracias a Dios, creo que la mayoría tiene casa propia. Pero como hay muchos jóvenes, los jóvenes también tienen que tener su casa propia. Pero cuando dije mayoría, estoy entendido que hay algunos que no tienen casa propia. ¿Cuántos años tienes de vivir ahí? ¿Cuántas veces has puesto tus pies descalzos sobre la tierra donde estás habitando?
¿Y qué dice el Señor? Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado. Hermanos, aquí no lo hemos hecho porque aquí es propio, gracias a Dios. Allá en zona 3 varias veces he puesto a los hermanos a que se quiten los zapatos y que corran ahí en la bodega que ocupamos. Porque si el Señor lo dijo, el Señor lo va a cumplir. Entonces, si tú estás alquilando, quítate los zapatos, así como hacen los niños que les gusta caminar descalzos. Y camina creyendo, no dudando, porque el que duda es como la nube que se lleva al viento. Creyendo que el Señor te ha dado un territorio. Jóvenes, ustedes no van a estar toda la vida con sus papás. Ustedes tienen que tomar esa promesa, que el Señor ya les dio su casa. Miren, entonces el versículo 3, veamos el 4. Desde el desierto de este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Entonces, miren, cuando el Señor les dice crucen el río, pasen el río. Pasar el río significa que vas a dejar atrás el desierto, que vas a dejar atrás las cosas viejas, que vas a dejar atrás el pasado y vas a ir adelante hacia la promesa del Señor, hacia la tierra que fluye leche y miel, hacia lo nuevo. Pero ir a lo nuevo, hermanos, ¿a cuánto les da miedo algo nuevo? Normalmente la gente le tiene miedo a lo nuevo. Ay, no, vale más viejo conocido que nuevo por conocer. Son buenos para los, ¿cómo se llaman? Para esas cosas. Pero tenemos que enfrentar lo nuevo. Si no enfrentamos lo nuevo, vamos a permanecer siempre en lo viejo. Hay gente que tiene un trabajo y está bonito su trabajo, gana el sueldo mínimo. Digo porque hay algunos que ni el sueldo mínimo ganan. Pero dicen, es una empresa grande, prestigiosa, esa no va a quebrar, dicen, ¿verdad? Y por lo menos ahí tengo mi sueldo fijo. Y de repente alguien le dice, mira, fíjate que están ofreciendo una plaza en tal empresa y es para el puesto de tal cosa. Y yo sé que vos puedes funcionar para eso, le dicen entre cuates, ¿verdad? Entre amigos. Lleva tu papelería, es más, todavía se los facilitan bastante. Dame tu papelería, yo me la llevo. Bueno, ahí te la voy a dar, dice. Pasa una semana y mira, ¿y tu papelería? Es que todavía no la tengo lista, se me olvidó, pero ahí te la voy a dar. Haciéndose loco está. Porque tiene miedo ¿y si me va mal? ¿Y si no funciono para ese puesto? Lo nuevo, a lo nuevo le tenemos miedo. Y el Señor te está abriendo una puerta. Te está abriendo una puerta y tú dices, ay, no, es que me da miedo. No, mejor mi sueldo, aunque sea el sueldo mínimo, pero es seguro. No, eso significa cruzar el Jordán. Perder el miedo, tener fe, creerle al Señor, ser valiente. Y cruzas el Jordán y del otro lado está tu bendición. Entonces, ahora ya se los dije, cruzar el Jordán es una demostración de fe, es valentía. Entonces, pero acá la primer promesa que el Señor te da es que te dice, este territorio será tuyo. Cuando hablamos de territorio, ¿a qué nos referimos? Llegas a una casa alquilada porque no es tuya, ¿va? Y el Señor dice, este territorio será tuyo.
¿Qué significa eso? Esta casa va a ser tuya. Te la estoy entregando. Pero que tenés que estar dispuesto a pelear por esa casa. No se la vas a ir a robar, ¿verdad? Pero el Señor te está diciendo ese territorio es tuyo. Eso hablando en casa. Pero tienes una entrevista de trabajo. Ya te dijeron, preséntese el 4 de enero. Porque el jefe está chupando. Preséntese el 4 de enero para su entrevista. Tú llegas a la entrevista y te recuerdas de ese verso. Este territorio será tuyo. Estás en un puesto, pero sabes que deberías estar en un puesto más alto. Ese territorio es tuyo. No andes con miedo. El Señor te está dando territorio. Entonces, cuando hablamos de territorio, podemos hablar de casa, podemos hablar de trabajo, podemos hablar de familia, podemos hablar de tantísimas cosas que el Señor hoy te está dando. Yo no sé cuál es, pero tú ya sabes cuál es el territorio que el Señor te está ofreciendo. Has querido servir y hoy el Señor te dice, ese territorio es tuyo. Has querido ganar a tu familia para el Señor, ese territorio es tuyo. Entonces, número uno, el Señor te da ese territorio. Te está ofreciendo, pero levántate. Número 2, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Cuando dice nadie, es nadie. Nadie te podrá hacer frente. Eso no significa que nadie se va a levantar. Eso no significa que no vas a tener que pelear. Va a haber batalla. Se van a levantar en tu contra. Como el Señor te dio tu territorio, ese territorio que el Señor te dio, lo van a pelear otros también. Ay, ¿por qué le dieron ese puesto a esta vieja? Si yo tengo más años, si yo no sé qué, si yo... No, pero el Señor te lo está dando a ti. Se van a levantar. Pero el Señor dice, nadie se podrá mantener enfrente de ti por mucho tiempo. Se va a levantar el enemigo, que se levante. Pero el Señor te ha prometido a ti que tú ya venciste esa batalla. Mira lo que dice Jeremías 1:19. Y pelearán contra ti. Es que el Señor no dice, te voy a cubrir para que nadie se levante contra ti, para que nadie pelee. No, van a pelear contra ti. Y no, Jesucristo mismo le dice a Pedro, Satanás me ha pedido permiso para que te dé tu buena zarandeada, para que te dé una buena cachimbeada, pues. Ay, gracias, mi Señor, que le dijiste que no. No, el Señor le dice, he rogado al Padre que no te falte la fe. Le está diciendo, te vas a zarandear, pero vas a salir ganando. Pero vas a madurar, vas a crecer, vas a ser fuerte. Eso va a servir para tu bien. Entonces, Pedro hubiera deseado, ay, y le dijiste que no, ¿verdad, Señor? No, se van a levantar, pelearán contra ti. La bendición es, no te vencerán. Este año que viene, el enemigo se puede levantar en contra tuya. Y de hecho, tú eres bendito del Señor. Y como eres bendito del Señor, el enemigo se levanta furioso porque dice, esas bendiciones yo las quiero.
no le gusta vernos felices, no le gusta vernos bendecidos y se levanta, pues que se levante. Pero el Señor nos ha dicho que no nos va a vencer. Entonces se levantarán, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, ¿cuál era la número 2? Es protección del Señor. El Señor nos protege, así como nos protegió todo el 2020. Nos protegió, nos cuidó, nos proveyó. Y aquí estamos, firmes y adelante, como dice el himno. Entonces, número 3, verso 5. Bueno, ya vimos, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero después dice, mire ahí, la bendición número 5 que Dios tiene para ti. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Claro, tienes que cruzar el Jordán. Hay que cruzar el Jordán y entonces el Señor te dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahí el original no nos está hablando de presencia. Ahí no nos habla de que yo voy a estar a la par tuya. No. ¿Cómo era Moisés? Ayúdeme, describamos a Moisés cómo era. ¿Quién era Moisés? Cuando Dios lo llamó, ¿qué le dijo Moisés? No, Señor, eso no es conmigo. No, Señor, yo soy tartamuda. Yo soy... No, manda a otro, Señor. Pero el Señor lo manda. ¿Qué hizo Moisés? ¿Por qué lo echaron de Egipto? ¿Por qué salió huyendo? Asesino. ¿Y qué dice el Señor? Así como estuve con Moisés, así como estuve con el asesino, así como estuve con el tartamudo, así como estuve con el que no quería ir. ¿Qué? ¿Moisés era obediente? ¿Siempre fue obediente Moisés? No, ¿por qué no? Porque Dios le dice, háblale a la roca para que te dé agua. ¿Y qué hizo Moisés? Enojado, va. Ay, pastor, no lo vaya a hacer, se va a arruinar el plástico, dice. De allá atrás le vi la carita que puso. Entonces Moisés era, no estoy hablando de toda su vida, pero en algún momento fue desobediente. Igual que nosotros. Y el Señor le dice a Josué, así como estuve con Moisés. ¿Cuál Moisés? El que tú conoces bien. El que tiene sus defectos. El que me fue desobediente. El que asesinó a alguien. El que se adelantó a mis propósitos. Con él. Así como estuve con él, así voy a estar contigo. Pero ¿cómo estuvo con Moisés? ¿Qué significa eso? Eso es gracia. Eso es favor inmerecido. Ese es el favor de Dios. Así como Moisés tuvo el favor de Dios. El favor de Dios porque Moisés no lo merecía. La misericordia de Dios, la gracia de Dios. Así como Moisés con todos sus defectos, Dios estuvo con él. Así estará contigo y estará conmigo. No importa los defectos que tengamos. Ay, qué bueno, pastor, entonces puedo seguir pecando. No. Es que el favor de Dios te da el favor, Dios te da la misericordia, te da de su gracia. Y dice, no importa, mijo, aquí estoy.
Pero cuando nosotros recibimos esa gracia, cuando nosotros sabemos que no lo merecemos, pero que el Señor nos perdonó, que el Señor nos sigue aguantando, sigue siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad, entonces yo dejo de pecar por amor a Él. Entonces sí, Él me da de su gracia. Dice, a mayor pecado, mayor gracia. Pero eso no es permiso para seguir pecando, sino que entonces ya viene la gratitud. Y uno dice, Señor, tú eres tan bueno conmigo. Yo no lo merezco, Señor, pero gracias, Padre, gracias, Papito. Te voy a ser fiel, te prometo que ya no vuelvo a caer en esto, Señor. Y ahí está uno luchando, porque sabe que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es misericordioso. Entonces, el Señor está contigo. No importa cuántas veces has caído. 7 veces cae el justo, y las 7 veces, ¿quién lo levanta? Las 7 veces se levantará. Por eso le dice a Josué, levántate. No dice yo te voy a levantar. Hay otros versos donde dice que el Señor lo levanta con su brazo derecho. Pero hay otras ocasiones en las que nosotros nos tenemos que levantar. En este caso el Señor dice, levántate. Y cuando el justo cae, dice, cae 7 veces. De las 7 veces se levantará con su propia fuerza, sacando fuerzas de flaqueza. Entonces, ¿quedó claro el número 3? El favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Número 4, siempre en el verso 5. No te dejaré ni te desampararé. Ahí sí ya es la presencia de Dios. Y eso sí lo disfrutó Moisés. Y le dice a Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me mandes a ningún lado. Si tu presencia no va conmigo, no quiero riqueza, no quiero la tierra de abundancia. Prefiero quedarme aquí en el desierto, pero tu presencia conmigo. Entonces el Señor le dice a Josué, cruza el río, toma lo nuevo, toma la tierra prometida, toma la tierra de abundancia, y yo voy a estar contigo. Mi presencia irá contigo. ¿Y a dónde podemos irnos fuera de la presencia del Señor? El salmista dice en el Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O de tu presencia, dice otra versión. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. O sea, en lo más alto, ahí estás tú. En lo más profundo, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. De ahí se inspiraron con aquel canto que dice, el amor de Dios es maravilloso. No lo cantemos porque no hay tiempo. Solo lo explico. Es tan alto que no puedo ir arriba de él. Y no les dije que no los cantemos, pues. Lucas, el hombre, o sea, nosotros los seres humanos, podemos dejar a Dios, pero Él no nos deja. Nosotros fallamos, hermanos. Nosotros fallamos a Jesucristo. Ya no les voy a leer este pasaje porque nos lleva tiempo, pero Lucas del 22 al 20, Lucas 22, 42 en adelante, nos habla de que Jesucristo se fue al monte de los olivos o Getsemaní, dice en otro lado, se fue y Él se sintió solo. Fue la noche que lo arrestaron.
Fue la noche que lo traicionaron y él se sintió solo. Y entonces le dice a sus discípulos: oren por mí, apóyenme porque me siento morir. Y le deja a sus discípulos orando y él se va a otro lugar solitario y se pone a orar y clama y le dice: Señor, si es tu voluntad, Señor, que pase de mí esta copa. Y regresa. Y los discípulos bien dormidos. Los vuelve a dejar y se retira, bien dormidos otra vez. Y la tercera vez. Entonces dice acá que al Señor se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué pasó ahí? Todos sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron. Pero el Señor no abandona a sus hijos. El Señor dice: mi hijo está abandonado, lo dejaron todos, pero manda un ángel para que lo fortalezca. Entonces el Señor jamás nos deja solos. Dice: estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Y hoy vamos a participar de su sangre. Hoy vamos a participar de esa sangre que Él derramó. Él derramó su sangre para que su presencia nunca nos falte, entonces. Para mostrarnos que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Josué 1:6: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. La otra promesa del Señor es que el Señor a ti te va a dar recursos para que tú puedas dar a otros. A Josué le dice: yo te voy a dar a ti la tierra prometida para que tú la repartas. Entonces el Señor viene a decirte: a ti te voy a dar recursos en abundancia, pero tienes que repartirlos. No acapares, no amontones. Hablando de acaparar y de amontonar, dice Eclesiastés 2:26 que parafraseándolo, el que ama al Señor, el Señor le va a dar riqueza, gozo. Y no recuerdo, si alguien me lo lee sería bueno, pero dice que el Señor nos va a dar riqueza, gozo y vida, creo yo. Pero al pecador le ha dado la tarea, le ha dado el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que ama al Señor. ¿Ya lo tienes bien? No sé si funciona este. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Entonces el Señor te da a ti, te va a dar, según su promesa, te va a dar abundancia de recursos para que tú repartas. No para que lo tengas amontonado, no para que acapares, porque ese es trabajo del pecador. El pecador recoge y amontona, pero al final todo eso ya junto se lo da al que agrada a Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Termino con los 10 versos que me faltan. Josué 1:7: solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito
Medita en su palabra. Gózate, deleítate en la palabra del Señor para que tengas éxito a donde quiera que vayas. El verso 8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿cuándo? Cuando tú medites en su palabra, cuando tú le obedezcas a su palabra, entonces harás prosperar tu camino. El Señor viene a prometerte prosperidad. Ya te prometió 5 cosas más. Y la número 6 de este pasaje es prosperidad. El apóstol Juan dice: yo deseo que seas próspero en todas las cosas, así como prospera tu alma. No se trata de primero lo material, primero lo espiritual. La prosperidad es algo que se le pega a uno, no que uno la busca. Tú te conviertes en un imán y el oro en ese imán sí se pega. Pero no es que vamos a buscar la prosperidad, eso Dios la regala al que es fiel, al que es fiel, y tendrás éxito. Entonces, tenemos seis promesas del Señor para este año que viene. Dejemos lo viejo, crucemos el río Jordán y recibamos las promesas del Señor. Aparte lo que viene en la proclama, ¿verdad? La pregunta es: ¿cruzarás el río? ¿Cruzarás el río? ¿Qué significa cruzar el río? Ya se los dije. ¿Qué significa cruzar el río? Implica obediencia. A Josué le dice, está Josué ahí tirado, chillando, con todos los mómucos ahí, llorando por Moisés. Y le dice el Señor: levántate. No te vas a estar tirado ahí toda la vida lamentando a mi siervo Moisés. Levántate. Josué se levanta. Sí, Señor. Cruza el río. Cruza el río, porque del otro lado te voy a bendecir. Y del otro lado se van a levantar contra ti. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Gloria a Dios. Entonces dijimos, cruzar el río implica obediencia, implica fe. Si tú crees, vas a tomar tus territorios. El Señor dice: yo te doy estos territorios, pero tienes que tomarlos por fe. Obediencia, fe. ¿Qué más? ¿Qué significa Jordán? Humillación. Hay que humillarse. Hay que humillarse. Algo que le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Eso significa cruzar el río. Es que tenemos las promesas enfrente, pero nos da miedo a veces. Esforzarse, porque cruzar el río no es fácil. Ser valiente, porque se van a levantar los enemigos. Pero ya sabes que el Señor te protege a ti. Ay, pero es que yo no puedo. Así como estuve con Moisés, así mismo estaré contigo, le dice el Señor. Y vimos que el Señor Jesús derramó gotas de sangre.
esa sangre preciosa que es el nuevo pacto. Voy a invitar a mis hermanos que están nombrados para servir los elementos, que por favor pasen y sirvan. En el nombre de Jesús. Ahí van a pasar a tu lugar ofreciendo, dejándote la copa y el pan. Pero yo quiero que todos estén muy quietecitos. Inclina tu rostro y piensa por un momento cómo fue este 2020. Tienes mucho que agradecer al Señor. Tienes mucho que agradecer al Señor. Ahora, ¿cómo estuvo tu vida delante del Señor este año? ¿Fuiste fiel? Puedes decir: Señor, yo levanto mis manos porque están limpias. O tal vez le dices: Señor, me siento mal porque te fallé. Ahorita el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está mostrando en qué le has fallado al Señor. Por eso dice su palabra: júzgate a ti mismo. Júzgate. Revisa en qué le has fallado al Señor. Si hay algún pecado escondido, confiésalo. Si necesitas reconciliarte con el Señor, antes que termine el año de la reconciliación, reconcíliate con el Señor. Quizá este sea el último momento para poder reconciliarte con Él. Quizá el Señor te trajo hoy para que al estar aquí, su Espíritu Santo te redarguyera, te hablara, te mostrara esas cosas en las que le has fallado al Señor. Y su palabra dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy el Señor te está hablando a ti y te está mostrando esas áreas de tu vida en las que le fallaste, esas áreas de tu vida que pertenecen al pasado, pero tú no lo has soltado. Y hoy el Señor dice: deja las cosas viejas, deja el pecado y cruza el río. Deja todo eso que has estado, toda esa inmundicia que has estado contemplando, acariciando, reteniendo, y cruza el río. Cruza el río, porque del otro lado te espera lo nuevo. Y cuando hablamos de lo nuevo, estamos hablando entonces de su sangre, que representa el nuevo pacto. Deja las cosas viejas y entra al nuevo pacto del Señor. Su sangre es el nuevo pacto. Y hoy entras a un nuevo pacto. Entonces ponte a cuentas con el Señor. Vamos a participar del pan, pero el pan representa su cuerpo. No pienses que es simplemente pan, ese pan representa su cuerpo, ese cuerpo que fue golpeado, azotado. Se burlaron de Él. Y Él bajó aún hasta el infierno para presentar ese holocausto perfecto. Lo que nosotros merecíamos, Él tomó nuestro lugar. Su cuerpo fue quemado. Entonces vas a comer el pan, pero ese pan representa su cuerpo. Y vamos a participar de la copa, pero es el nuevo pacto en su sangre. Ponte a cuentas con el
No participes a la ligera. Si tú le has fallado al Señor, no significa que no puedes participar. La palabra dice que cada uno se examine a sí mismo y entonces participe. Entonces, si tú ya te examinaste y ya encontraste cosas en las que le fallaste, pues tienes que ponerte a cuentas con Él. Pero participa. No vayas a cometer el error de decir: es que estoy mal, entonces no puedo participar. Porque entonces estarías prefiriendo el pecado que la sangre del Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Hoy el Señor te extiende su misericordia. Hoy el Señor te dice: así como estuve con Moisés, que me falló tantas veces, así estoy contigo, dándote mi favor. Así que tienes el favor de Dios, tienes la gracia, tienes la misericordia de Dios. Si le fallaste, su palabra dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Entonces, levanta el pan y dile: gracias, Señor. Gracias porque tú pusiste tu cuerpo por mí. Gracias porque tú pagaste por mis pecados. Y hoy participamos de tu cuerpo, recordando ese sacrificio, recordando tu resurrección, tu muerte, tu resurrección. Pero también recordamos que pronto volverás por nosotros, Señor. Comamos del pan. También te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios bendito, por esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Porque por tu sangre somos redimidos. Por tu sangre entramos a ese nuevo pacto, Señor. Hoy bebemos de tu sangre, que nos limpia, que nos redime, que nos purifica. Gracias por ese sacrificio y por esa sangre derramada, Señor. Bebamos de su sangre. Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pasando de lo viejo a lo nuevo. Nuestra existencia en esta tierra es temporal. Nuestra morada es celestial. Y el Señor dice: sube acá. Y así como participamos de esta santa cena, muy pronto vamos a participar con el Señor allá en los cielos. Y el Señor nos dice: sube acá. Eso es lo nuevo de Dios que estamos esperando. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú has sido fiel con nosotros. Sella esta palabra en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Dios.